Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta. Bienvenidos a todos aquellos que acaban de conectarse. Vamos a intentar enriquecerles la mañana con buenas noticias y sobre todo con la gestión que se está realizando por parte de nuestros majoreros, aquellos que están en áreas de gobierno en el Ejecutivo Regional. Manuel Miranda, buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, gracias por estar hoy aquí con nosotros porque sabemos que son 8 islas las que están reclamando su presencia. Pero me parecía muy importante hablar sobre este decreto para el suelo que va a intentar agilizar la construcción de las viviendas y conocerlo al detalle porque, claro, cada isla tiene sus particularidades y cada isla también ha dado su posicionamiento con respecto a las diferencias entre suelo rústico, a la protección del suelo, a si hay o no hay plan de ordenación, si esto choca con ello. Bueno, cuéntenos los detalles, por favor. Bueno, en estos momentos estamos hemos ya trabajado en este decreto ley. Es un decreto ley que tiene como objeto la agilización de la tramitación de licencias y la promoción de la construcción de viviendas. Y estamos trabajando también, no nos podemos olvidar, y ahí es donde está el meollo de la cuestión, en la actualización de la ley del suelo del año 2017. El decreto ley que acabamos de aprobar, que pasó por el Parlamento y se ha tramitado como un proyecto de ley, tiene como objetivo el facilitarle a las administraciones públicas, a los ayuntamientos, la posibilidad de la emisión de informes técnicos por parte de empresas, por parte de colaboradores externos. Uh-huh. Hemos puesto varias posibilidades, que esos colaboradores externos puedan ser empresas medio propio de la administración o puedan ser colegios profesionales o también entidades urbanísticas colaboradoras. Es decir, un abanico que va a permitir que los ayuntamientos puedan tirar de recursos externos para poder agilizar toda la tramitación de la concesión de licencia. Siempre hablamos de los informes técnicos, en ningún caso hablamos de los informes jurídicos, que es una potestad de los funcionarios públicos y que en ningún caso está incluido en este decreto. Pero sí la parte técnica, la parte de comprobación de que cumple con las reglas urbanísticas, que cumpla con ordenación del territorio, que cumple con las normas técnicas de edificación, en fin, todo eso que es medible, que es factible, se puede hacer con ayuda externa y así la administración puede agilizar esas viviendas, esa otorgación de licencias que, hemos visto que en algún caso tardan años en darse. Por lo tanto, nuestro objetivo es ayudar y facilitar. Y por otro lado, también se han creado nuevas figuras de tipología de viviendas, las viviendas asequibles, que tienen como objeto facilitar que aquellas unidades familiares, aquellas personas que no tienen esos derechos sociales porque tienen unas rentas medias, pero que tampoco pueden acceder al mercado libre, pues de lo que se trata es de dar facilidades a aquellos que promuevan ese tipo de viviendas para que estas familias, estas personas puedan adquirir esos alquileres pues de una forma asequible, ¿no? O sea, estamos pensando en que también las clases medias, las familias que trabajan los dos y que a veces tienen dificultades en acceder a un alquiler, poner fórmulas siempre de la iniciativa privada para que puedan ser accesibles y puedan tener una solución habitacional que en estos momentos y tal y como está el mercado es muy difícil. En fin, lo que se trata del decreto es de facilitar a las administraciones, por un lado, la concesión de licencias y por otro lado también crear nuevas figuras con respecto al mercado de la vivienda que permitan en este caso a las clases medias poder acceder a un alquiler en unos precios razonables. ¿Ha sido la emergencia alojativa que vive Canarias la que ha impulsado este decreto? Bueno, el gobierno lo que está haciendo es poner herramientas. Ya hizo un decreto el pasado año, el 1/2024, donde hablaba de la promoción de viviendas, de poner suelo a disposición de los ayuntamientos y facilitarle suelos para que puedan hacer vivienda protegida, vivienda pública, y en este, también es otro paso más para facilitar esa posibilidad de generar viviendas habida cuenta de la emergencia habitacional. Evidentemente, todas estas medidas responden a que tenemos una realidad en cuanto a la vivienda en Canarias muy complicada, muy difícil, y el gobierno
no tiene las competencias en lo que es la otorgación de licencias, pero sí puede ayudar con su legislación a que se den de una manera más rápida y mucho más efectiva. Bueno, esta ley o este nuevo decreto, dentro de la ley del suelo, que se está suscitando también ahora mismo un debate a nivel de Canarias, ¿traerá otros cambios en materia de planeamiento, consejero? Para intentar agilizar, porque la ley del suelo que se aprobó con una motivación positiva, pero luego en el devenir de los años no ha resultado tan ágil para las oficinas técnicas, sobre todo de los ayuntamientos o para el propio Cabildo o incluso en materia energética, por lo que estamos viviendo en la isla de Fuerteventura. ¿Habrá una posible renovación de esa ley? Lo que va a haber es una actualización, y una actualización con un objetivo claro, y es profundizar en aquellas cosas que no quedaron claras, digamos, en la normativa, y que luego, con el devenir del día a día, se han demostrado que hay que tomar posicionamiento, aclarar para que los técnicos tengan claros los conceptos. También la simplificación. Queremos que la cosa sea mucho más efectiva y mucho más corta en el tiempo a la hora del planeamiento, y ahí se han hecho algunos cambios importantes. Pero realmente seguimos pensando que la ley del suelo fue una ley buena, fue una ley positiva, y que lo que tenemos que hacer es afinarla, lo que tenemos que hacer es introducir nuevos conceptos como el reto demográfico, como la agenda urbana, como la agenda 2030, en fin, todos conceptos que en el año 17 estaban naciendo, eran incipientes, pero que ya están consolidados y que tenemos que ir, digamos, orientando la ley del suelo a esas nuevas realidades de Canarias, como es el problema del reto demográfico, donde tenemos unas islas muy tensionadas, donde hay problemas de vivienda y problemas de infraestructuras y servicios, y otras que tienen problemas de crecimiento demográfico, porque, bueno, la actividad económica no es la óptima y hay que seguir apostando por ella. Bueno, hoy abríamos este magazine con las declaraciones de Fernando Clavijo en Bruselas, donde parece ser que esa condición de región ultraperiférica que nos permite favorecernos de algunas de las compensaciones que por la lejanía no tenemos en materia económica, pues por ejemplo para el sector primario, para el transporte, etcétera, contemple que los extranjeros no puedan comprar al menos los niveles de vivienda que estamos viendo que se están comprando. El primer trimestre del 2025, el Consejo de Registradores de Canarias ha dado un dato que se acerca al 30%, es decir, el 30% de la vivienda que se ha comprado en el primer trimestre del 2025 ha sido por extranjeros, que muy probablemente esté destinado a alquiler vacacional, ¿no? Muy probablemente, o así lo databa este Consejo de Registradores. El hecho de que ayer Europa haya sido flexible, sensible con respecto a que sí, que efectivamente los archipiélagos tenemos que ser más duros en cuanto a la venta puede abrir una esperanza a este reto demográfico que usted además tiene como prioridad esta legislatura. Yo creo que es un avance y yo creo que es una reivindicación importante que ante Europa las regiones ultraperiféricas manifiesten sus debilidades, y una debilidad de Canarias en estos momentos es el problema de la vivienda. Y un factor importante es el uso que se está haciendo del suelo para la edificación de esas viviendas y quién está adquiriendo esas viviendas. Obviamente nosotros tenemos que velar en un territorio fraccionado, en un territorio pequeño, tenemos que velar por sacar el mayor rendimiento para los ciudadanos de Canarias y para que tengan las mayores opciones de conseguir una vivienda. Si no es así, tendremos que buscar medidas, y una de las medidas que se está planteando, aparte de otras muchas por parte del gobierno, es la posibilidad de vetar o no permitir segundas residencias de extranjeros en Canarias, porque lo que se está demostrando es que no solamente están captando el mercado, sino también están orientando todo lo que es el sistema de empresas de construcción, están dedicadas a eso, lo cual está significando un perjuicio también para lo que son viviendas públicas o viviendas de protección. Con lo cual yo creo que la medida es importante, es una reivindicación que el presidente ha hecho en Europa, siempre basándonos en nuestra condición de región ultraperiférica. Somos una región alejada, tenemos unas circunstancias muy particulares, y lo que esperamos es que Europa sea sensible con esa situación y nos permita tomar estas medidas, que en otras circunstancias no se debieran tomar en el ámbito comunitario, pero claro, estamos hablando de Canarias, estamos hablando del territorio que es, de la presión que se está ejerciendo sobre el territorio y de la falta de viviendas. Con todo ese cóctel yo creo que es una solución que puede ayudar, no va a solucionar el problema evidentemente porque es muy variado el tema de la vivienda en Canarias, pero puede también aportar, igual que estas medidas del gobierno, igual que otras situaciones que se están planteando, pues ayudará a mejorar esta situación, ¿no? ¿El problema de la vivienda se soluciona construyendo mucha vivienda?
El problema de las viviendas se tiene que abordar desde muchos ángulos. Hay que construir más viviendas. Tengan en cuenta que en el año 2008, cuando el boom famoso, había viviendas por todos lados. De hecho, se han quedado muchas promociones sin ejecutar y prácticamente abandonadas. Eso ha cambiado, ya no existe esa situación, ya no es atractivo, parece, al empresariado el invertir en la construcción. Todo eso viene también, digamos, condicionado por las situaciones del alquiler en las viviendas. Hemos visto cómo pues muchos propietarios de viviendas vacías se retiran del mercado precisamente por la indefensión que sienten con respecto a las situaciones de ocupas y de ocupación de la vivienda. También, creo que hay que seguir trabajando en la disponibilidad de suelo, de aportar suelos que a veces no se ha desarrollado por parte de los ayuntamientos. En fin, yo creo que hay que construir más, hay que ser más ágiles en la administración y tenemos que poner a disposición vivienda. Eso es una realidad. Eso sí, siempre sin explotar nuevos suelos, porque creo que suelos urbanos y urbanizables tenemos en Canarias y en el caso de Fuerteventura muchos que pueden desarrollarse, que pueden consolidarse y que pueden hacer frente a este problema de la situación habitacional que tenemos en la isla y en Canarias en concreto. Dice la presidenta, es una nota que acaba de llegar, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, señor Miranda, Lola García, aboga por recuperar, en la línea de lo que usted está comentando, viviendas abandonadas en lugar de ocupar más suelo. El Cabildo lidera una estrategia integral para rehabilitar los cascarones y evitar más ocupación del suelo. Los cascarones, no sé si será un error ortográfico o no sé exactamente si es que se llama así, los cascarones, refiriéndose a vivienda que está siendo abandonada. Es una apuesta de modelo de desarrollo sostenible. ¿Se llama así? ¿Cascarón? Hombre, yo entiendo por cascarón que se refiere a una estructura que no ha sido terminada y que lo que hay es la cáscara, pero le falta todo lo que está dentro. Pero vamos, entendiéndola así, o a lo mejor se refiere a alguna toponimia por ahí, pero vamos, que en principio lo que entiendo es una edificación, vamos, que está en estructura, básicamente. Ok, que no está acabada, ¿no? En este caso. Bueno, pues estos cascarones, que es una de las estrategias por las que aboga el Cabildo. Por otra parte, Nira Fierro estuvo aquí la pasada semana y atribuía o achacaba la culpa de que no se cambie la ley de arrendamiento, que ahora mismo hace que los propietarios no tengan libertad o confianza, quiero decir, para poder alquilar, al Gobierno de Canarias. Decía que es una ley estatal, pero que el Gobierno de Canarias tenía potestad para hacer cambios porque tenía la competencia en esta ley. ¿Esto tiene algún sentido? Yo creo que hasta que yo sepa es una ley básica, la ley de arrendamientos urbanos, que la aprueba el Parlamento español. Yo no sé hasta qué punto el Gobierno de Canarias tiene capacidad de modular o de modificar o de hacer algún tipo de diferenciación con respecto a la ley estatal. Yo creo que el problema radica en esa ley en concreto, en una ley donde los propietarios de viviendas no tienen confianza para ponerlas en régimen de alquiler y se están yendo a otras situaciones que les son más beneficiosas, más seguras y mucho más, más garantistas, que es el alquiler vacacional, que es otra cuestión que hay que poner sobre la mesa y que hemos visto como en núcleos urbanos, en núcleos turísticos, en asentamientos rurales, en rústicos, pues está proliferando una fórmula de hacer turismo que no estaba contemplada en su momento, pero que ahora significa un importante, cuota del mercado turístico en Canarias. Las viviendas vacacionales, ahí están de alguna forma compitiendo en los núcleos urbanos con las viviendas residenciales, aparte de otros condicionamientos como pueden ser las molestias que pueden generar, etcétera, etcétera. En fin, que hay que abordar el problema de la vivienda desde muchos ámbitos. Esto no es una cuestión única y exclusiva. Hay que hablar del suelo, hay que hablar de las ayudas, hay que hablar de las subvenciones, pero también hay que hablar de los ayuntamientos, la fórmula de dar las licencias, en fin, infinidad de cosas que hay que ir poco a poco y hay que ir dando paso. Y el gobierno en este caso lo que hace es poner herramientas para intentar que aquellas dificultades que se manifiestan en pequeños ayuntamientos, en ayuntamientos de reto demográfico, que no tienen técnicos, que tienen dificultades, pues bueno, ponerle facilidades para que puedan avanzar y puedan dar esas licencias en los plazos, los plazos correctos, ¿no? Quiero preguntarle, Miranda, sobre la polémica figura de los proyectos de interés insular.
de los que no habíamos oído hablar tanto hasta la legislatura pasada, concretamente el periodo de Sergio Lloret, ¿no? Donde se utilizó esa figura para agilizar o para impulsar determinadas iniciativas por parte del gobierno, incluso la compraventa de algunos inmuebles, etcétera. ¿Esta reforma añade algún cambio a estos proyectos de interés insular? Bueno, yo creo que los proyectos de interés insular son una prerrogativa que tienen las administraciones para, en el caso de que el planeamiento no esté adaptado, de que el planeamiento no esté al día y por lo tanto determinadas actuaciones que se entienden de interés social y de interés público se puedan llevar a cabo. Es verdad que el uso es bastante, como diría, es bastante potestativo de la administración, con lo cual va a depender mucho la utilización de esta figura de la persona que esté o la corporación que esté en todo momento disponiendo de ella. Los cambios no van a ser sustantivos, va a haber las declaraciones de interés insular van a estar en tal, pero sí va a haber, en este caso, pues hay una propuesta de algo que sí se ha venido aplicando en Fuerteventura, que es la aplicación del artículo 6 bis de la Ley Sectorial Eléctrica, donde permitía a los promotores implantarse en el territorio y aplicar ese artículo para poder poner plantas fotovoltaicas o plantas eólicas. Bueno, ahí sí que se va a modular y ya no se va a permitir, por lo menos en la redacción que se ha planteado de ese anteproyecto de ley, ya no se va a permitir el que sea una iniciativa de los propietarios. Va a ser el gobierno, en este caso, el que en función de problemas de abastecimiento eléctrico o problemas energéticos utilice esa herramienta, pero no va a ser una vía natural de los empresarios para poder utilizar el suelo. Ese es un cambio bastante, significativo que se ha hablado, que se ha planteado y se ha puesto sobre la mesa y que esperemos que sea una de las realidades de esta nueva ley del suelo. Bueno, estamos hablando de la ley del suelo, pero el señor Miranda se ocupa y mucho del agua. Y el agua es, pues este problemón que tenemos a nivel nacional, podríamos decir, puesto que esto ya es un asunto, una emergencia nacional y que pues este fin de semana tenía sus manifestaciones en la Ampuyenta. Ayer la presidenta del Cabildo y el consejero Adar Goma Hernández se reunían con los vecinos a las 8 de la tarde para trasladarles exactamente cuáles son las actuaciones que se están haciendo y qué es cómo se puede combatir que haya localidades en Fuerteventura pues que se hayan tirado hasta 10 días motivado por una avería complicada en la que el Cabildo es cierto que trasladó cubas y es cierto que ha mantenido una cercanía constante con los vecinos, pero bueno, eso también pues hay que vivirlo, ¿no?, en una casa cuando estás ya muchos días. El agua en Fuerteventura, en su segundo año de legislatura, ha invertido todo lo que podía y más por parte del Cabildo de Fuerteventura. Pero usted ha sido muy, muy firme con respecto a lo que nos adeuda el Gobierno de España. Claro, si no tenemos presupuestos, tampoco tenemos los 20 millones que necesitamos para las obras hidráulicas a las que el Cabildo y el Gobierno de Canarias ya no puede llegar, ¿no? Bueno, nosotros tasamos en las necesidades hidráulicas de Canarias, habida cuenta de los planes hidrológicos recientemente aprobados. Estamos hablando de unos 1.400 millones de euros para estar, al día en toda la infraestructura. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos desde el punto de vista teórico de lo que han planteado los planes hidrológicos. Estamos hablando de una cantidad importante, pero nosotros desde el Gobierno y creo que desde el Cabildo de Fuerteventura han hecho una labor, sobre todo en materia de abastecimiento de agua, muy importante. Ya la vista está de todos los ciudadanos, todos los que nos movemos por la isla, cómo se están colocando tuberías, redes, mejorando depósitos y sobre todo se ha hecho una gran labor dentro de las plantas desaladoras donde se ha invertido mucho en modernización y en eficiencia de esas plantas. Bueno, yo creo que ese trabajo ha sido un trabajo muy, muy persistente por parte del Cabildo, con una ayuda, hay que decirlo, importante del Gobierno de Canarias, que anda en torno a los 12 millones de euros, lo que en estos 2 años el Gobierno le ha aportado al Cabildo para poder hacer, por las diferentes obras que se están ejecutando. Pero bueno, nosotros no nos queremos quedar solamente en lo que es la parte de abastecimiento, que está en vías de solución. Es verdad que Fuerteventura es muy amplia,
que nosotros podemos pensar que desde el punto de vista de la red general, del abastecimiento, pues estamos bien, los depósitos y tal, hemos mejorado, estamos invirtiendo, pero claro, después está el caserío, está el asentamiento rural disperso, aislado, donde después ahí estamos hablando ya de unas infraestructuras más pequeñas, pero que al ciudadano le da igual que haya una gran planta en Puerto Rosario, un gran depósito o una gran red, si no le llega el agua. Entonces hay que seguir trabajando en esas mejoras de la distribución en baja, que es lo que al final a los ciudadanos les compete, ¿no? Pero también estamos trabajando y eso lo estamos haciendo con el Ayuntamiento de Puerto Rosario, con la depuración de las aguas de Puerto Rosario. Primero porque es importante, una infraestructura importante para poder seguir creciendo en Puerto Rosario y no tener esa lacra de no poder invertir, no poder desarrollar nuevas viviendas en este caso, porque no tenemos las infraestructuras básicas como puede ser la depuración. Y en este caso, pues prácticamente la ampliación de la depuradora de Puerto Rosario se encuentra, ha terminado ya la fase ambiental. Estamos ahora ya disponiendo la firma de un convenio entre las tres administraciones y probablemente será la adjudicación será una realidad a lo largo de este año. Con lo cual, bueno, tenemos que pensar que no solamente el ciclo integral del agua es producir agua, sino también corregir pérdidas, también trabajar en lo que es la depuración y sobre todo, importante, la reutilización y regeneración de esas aguas para el sector primario o para lo que se estime conveniente. ¿Se va a conseguir en esta legislatura? Yo siempre le pregunto lo mismo, porque sí me gustaría que los vecinos, estamos hablando mucho de agua y de presupuestos y de obras, y los vecinos también las están sufriendo, ¿no? Pero no me gustaría engañar a nadie o crear una expectativa de que quizá, pues por ciencia infusa, casi en 4 años se puede solucionar una situación que se viene arrastrando desde hace 20 o 25. Es decir, ¿cómo consigue Canarias 1.400 millones de euros para solventar esto? Eso obviamente tiene que ser con ayudas externas y con ayudas del Estado, incluso con fondos europeos que también se manejan, ¿no? Bueno, nosotros no encontramos esa sensibilidad por parte del Gobierno de España. Nosotros le hemos planteado la firma de un convenio. Hubo un protocolo en el año 2018 donde se supeditaba a la firma de un convenio posterior. No se ha llegado a la firma de ese convenio. Hablábamos de en torno a 100 millones de euros durante un plazo de 4 o 5 años. Bueno, no se llegó a ese acuerdo, lo hemos estado intentando. El año pasado teníamos concedido, aprobado por parte del Estado, una subvención de 20 millones que al final por problemas técnicos, según el gobierno de España, no llegó a Canarias. Parece que hay un compromiso de que en el año 25 esos fondos del 24 se van a restablecer y bueno, las obras que se mandaron, que había obras también de Fuerteventura, se van a financiar, pero claro, nosotros vamos a seguir peleando porque en el año 25 también en los presupuestos, si los hubiera, cosa que dudo, pues si hubiera esos presupuestos, poder conseguir no solamente los 20 millones del año 24 que no se consiguieron, sino también los del año 25. En fin, es una pelea continua, es una sensación de que bueno, que tu realidad no se contempla, estamos muy lejos, no se nos da esa importancia, planteamos ese convenio de obras hidráulicas como una cuestión necesaria, igual que el convenio de carreteras, igual que las ayudas al transporte, en fin, todo ese tipo de cosas que entendemos que Canarias, dentro de un estado como es el español, necesita que se les aporte debido a cuestiones como ya hemos hablado de lejanía, de periferia, ultraperiferia, y que es difícil de equilibrar las cuentas si no tenemos ese aporte tanto de Europa como de España. Uh-huh. Claro, sin presupuesto un país puede dirigirse hacia algún tipo de modelo de avance, porque estamos viendo todos los días en titulares al presidente del Gobierno de Canarias y a todos sus socios o a sus exministros con diferentes polémicas verdaderamente vergonzosas para el vecino que contribuye o para el contribuyente, cruces de WhatsApps, estamos viendo filtraciones, estamos viendo una zarzuela, podríamos decir, pero en materia real, que es lo que le importa al vecino, es que el hecho de que el señor Sánchez apruebe o no apruebe un presupuesto no deja exento al vecino de la contribución de impuestos que tiene que pagar, ¿no? Vecinos, empresarios, etcétera. Pero claro, ¿hacia dónde vamos si no tenemos un presupuesto y un reparto equitativo de ese presupuesto? Bueno, la ley más importante de cada año es la ley de presupuesto. Ahí se maneja y se decide y se diseña todas las estrategias, todos los proyectos, todos los programas, todas las colaboraciones entre administraciones, todo lo que es las ayudas y el reparto de los bienes comunes de los españoles, pues se distribuyen de alguna forma en esos presupuestos.
¿Qué ocurre? Que a mí me da la impresión, hombre, primero hay una cuestión que es clara, que los presupuestos no los aprueba el gobierno porque no tiene esa capacidad, porque sus socios de gobierno les tiran demasiado, les piden demasiado y son cuestiones que entendemos a veces inasumibles para el gobierno. Por lo tanto, no tiene una mayoría parlamentaria que le apoye unos presupuestos. Pero también da la impresión de que esa forma de gobernar a base de decretazos, a base de decretos ley, donde parcialmente cubre una situación, como puede ser el incremento en gastos de defensa, o ese tipo de cosas, yo creo que a veces hasta es cómodo, ¿no? Porque no te obliga a negociar, no te obliga a pactar, no te obliga a renunciar a tu tal, sino tú vas a golpe de improvisación, vas sacando los temas. Y eso, desde luego, a corto plazo al gobierno le puede significar, bueno, una cierta tranquilidad y poder seguir en el gobierno. Pero lo que es a España, a Canarias en concreto, el no disponer de esa certeza, hay que tener en cuenta que nosotros cuando elaboramos los presupuestos tenemos que tener la certeza de qué viene del gobierno y qué tenemos que devolver al gobierno. En fin, todo ese tipo de trasiego, pues a día de hoy, durante 2 años, no lo hemos tenido. Hacemos los presupuestos sin saber exactamente cuáles van a ser, bueno, los ingresos, si han subido los ingresos del Estado en materia de IRPF y nos va a repercutir a nosotros, si no, en fin, toda esa incertidumbre, haces unos presupuestos que al final te salen, pues si los haces muy conservadores, muy bien, pero si no te tiras un poco, pues puedes fallar, ¿no? Entonces, es complicado. Yo creo que es una irresponsabilidad el que un gobierno durante todos estos años prorrogue, porque además las prórrogas simplemente van al gasto corriente, al gasto de personal, pero no puedes iniciar nuevos proyectos, nuevas iniciativas. Pues yo creo que es irresponsable y es un poco fruto de lo que está pasando. Un gobierno que no tiene esa mayoría parlamentaria, que está supeditado a determinados grupos que le van marcando la pauta, y un presidente del gobierno que para lo único que trabaja parece ser es para mantenerse en el poder y en ningún caso renunciar a él por este tipo de falta de apoyo. Bueno, así estamos, a nivel nacional, mientras sí continúa, como les decía, este sainete de cruces de WhatsApps o de filtraciones, y no abordamos temas tan importantes, pues por ejemplo, como esos 20 millones para obra hidráulica que necesita de forma urgente Canarias. Usted ha puesto en marcha iniciativas, a mí me parece que son muy necesarias, por ejemplo, para las poblaciones de menos de 10.000 habitantes, oficinas virtuales que tienen que ver con los apoyos, pues por ejemplo, lugares como Betancuria, ¿no? Que trata de impulsar proyectos, tiene un personal, bueno, de apenas 3 personas en el ayuntamiento prácticamente, y sin embargo un compromiso con el patrimonio y con proyectos que son verdaderamente complejos. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar esta oficina y qué objetivos? O sea, ¿qué ayuda van a prestarles ustedes? Bueno, es algo, una parte digamos, de cómo se materializan medidas para ayudar a los municipios de reto demográfico. Un municipio de reto demográfico entendemos aquellos que tienen menos de 10.000 habitantes. Nosotros ya tenemos esa oficina, que es una oficina de carácter urbanístico, que sirve de apoyo a los técnicos municipales para que soliciten pues todo tipo de informes y tal, o garantías jurídicas, y bueno, es una fórmula de apoyarlos de forma externa. Ahora lo que hemos hecho es, con la aprobación de este decreto de agilización, lo que hemos dicho es que esa oficina ahora va a atender también a estas cuestiones de agilización de licencias. Hemos puesto una cantidad de 400.000 euros y lo que vamos a hacer es que los técnicos municipales puedan recurrir a ese asesoramiento, a esa oficina virtual, para agilizar y sacar las cosas con mucha más celeridad, ¿no? De lo que se trata es de apoyar a esos ayuntamientos, como el caso de Betancuria, o Bermigua, o Agulo, o Frontera, o vaya a saber, porque hay como 40 o para allá, 46 creo que son los de menos de 10.000 habitantes, que tienen falta de personal, que tienen falta de medios materiales, y que de alguna forma es responsabilidad del gobierno el ayudarlos, no a asumir sus competencias, porque las competencias en la administración están muy bien delimitadas, pero sí ayudar, en este caso, a los ayuntamientos de reto demográfico de menos de 10.000 habitantes, para que puedan tener mayor agilidad en sus procedimientos, en sus expedientes, y puedan sacar las cosas, porque eso al final va a repercutir en que los vecinos tengan las ordenanzas en vigor, que tengan acceso a subvenciones, que puedan obtener las licencias. O sea, todo ese tipo de cosas propias de un ayuntamiento se les puede apoyar tanto técnica como jurídicamente desde esta oficina virtual, y eso es un poco el objetivo que se ha perseguido. Bueno, para terminar, señor Miranda, usted
también se ocupa, entre todos estos temas que son tan complejos y entiendo que requerirán tantas horas de estudio, también de leyes, en materia de emergencia, protección civil, etcétera. Se está difundiendo mucho estos días el número de ahogamientos que tenemos en Canarias. Es verdad que es imposible tener un vigilante en cada una de las costas de toda Canarias, es absolutamente imposible, pero es cierto que quizá habría que reforzar, ¿no?, la política de ayudas sobre todo a los municipios turísticos o a las zonas que son utilizadas por los pescadores. Ahora que está este debate que está suscitando también tantas polémicas sobre la posible ampliación de la zona de pesca recreativa, hay dos posturas muy enfrentadas en el caso de Fuerteventura, pero eso pasaría que en lugar de 4 zonas que están muy detectadas, la isla entera podría ser patrimonio para la pesca recreativa y allí podría también haber muchos riesgos en cuanto a ahogamientos. Bueno, los ahogamientos es una realidad. Hay más ahogamientos que muertos por accidentes de tráfico. Estamos hablando ya de una situación que hay que abordar. Nosotros desde el principio la hemos abordado, la hemos trabajado y la estamos trabajando con los ayuntamientos, con la FECAN. Es verdad que por ley los municipios de más de 20.000 habitantes tienen la competencia en seguridad en playas, pero los de menos no. No significa que eso la tenga que asumir el gobierno, en ningún caso, pero sí el gobierno tiene esa responsabilidad de apoyar, de ayudar a esos municipios, sobre todo a la dotación, tanto de personal en algún caso, o material, medios materiales. No es un tema sencillo, son, como bien dice, son 1.500 kilómetros de costa en Canarias, de costas pues muy variadas, desde playa, pero también vemos ahogamientos continuos en piscinas. En fin, hay una realidad muy amplia. Y nosotros lo que estamos primero es tratando de regular ese decreto que fue anulado por el Tribunal Supremo y que ahora tenemos la obligación de incluirlo en esta nueva ley de protección civil que queremos hacer para Canarias, pero en el ínterin queremos negociar con los ayuntamientos e intentar darles un soporte para que ellos puedan de alguna forma proporcionar seguridad en las playas. Insisto, no es un tema fácil, hay que hacer esfuerzos muy importantes, pero bueno, yo creo que el gobierno desde un primer momento ha estado de la mano de las asociaciones, de los socorristas. Hemos tenido entrevistas con todos y bueno, estamos buscando la mejor fórmula para intentar paliar esta situación. Vamos a hacer una campaña ahora en verano. Una de ellas, una va a ser de incendios, otra va a ser del ahorro del consumo de agua, y una de ellas importante es el tema de los ahogamientos. Creemos que tenemos que incidir y vamos a pedir también la ayuda del sector hotelero turístico para que también en los establecimientos hoteleros también haya una presencia de avisos de que la costa es peligrosa, de que no cabe irse a hacer un selfie a cofete y la mitad pues pueden salir perjudicados. Entonces, yo creo que es un reto importante y además, ya digo, nos lo tomamos en serio porque vimos las cifras y bueno, y hay cierta comunicación con todo ese sector y vemos que tenemos que tomar medidas. Que se vayan a reducir, es verdad que tenemos 18 millones de turistas al año moviéndose por el territorio, más los vecinos, más los naturales. Eso es complicado, son situaciones difíciles, pero bueno, ahí estamos, tenemos medios, tenemos el GES, tenemos rescates, tenemos en todas las playas, cada vez se van metiendo y se van poniendo más sistemas, pero claro, los kilómetros son los que son y la gente se mete en cualquier lado. Y es cierto que hay quizá un menor respeto, ¿no?, a lo que siempre ha sido, porque yo creo que a nuestros mayores no se les ocurría en un mar que tenía mala pinta meterse y mucho menos jugársela quizá por una foto. Y yo diría que ahora que como política también del gobierno se está difundiendo a nivel de medios de comunicación de lo que son alertas, prealertas, sí, alertas máximas, bueno, que la gente cuando vea que el gobierno declara por fenómenos costeros adversos, porque hay mala mar, tú declaras una prealerta, es cuestión de que se lo toman en serio, porque hay gente que ha evaluado no solamente el viento, ha evaluado el periodo de las olas, ha evaluado las mareas, y entonces cuando se dice prealerta en el norte de Fuerteventura, desde luego el mar no va a estar bueno, desde luego si se declara una alerta ni te arrime, pero cuando empiezan a salir en los medios, el gobierno de Canarias declara la prealerta en determinadas zonas, en el caso cuando hablamos de Fuerteventura, en la zona del norte o en la zona tal. Yo creo que esas cosas hay que tomárselas en serio. No es, estas son las cosas de los meteorólogos y del gobierno que siempre están diciendo cosas y después al final no son. No. Todo eso está muy estudiado, puede fallar
en algún caso, pero cuando tú declaras una prealerta por mal tiempo en el norte, va a haber mal tiempo, las olas van a ser enormes y lo más recomendable es no aparecer por ahí, vamos, no acercarte ni a Tindaya. Eso es mi recomendación, y que seamos muy pendientes y estemos muy pendientes de todo eso que sale en redes, incluso en medios de comunicación. De hecho, es una política que ha ayudado mucho, ¿eh? Estas prealertas, se han suspendido cosas muy importantes, pero es verdad que también ha contribuido. Y bueno, tenemos el ejemplo en otras regiones donde las alertas y las prealertas no se tomaron en serio y ahora tenemos un desastre e incluso muchas personas enterradas, ¿no? A cuenta de no tomárselo en serio. Gracias, por cierto, a todo ese personal que trabaja también en todos estos análisis y que proporciona a los medios de comunicación casi al minuto esa prealerta, pues quizá para un pescador que decide ese día ir a la costa y si hace caso y de forma responsable lo evita y también protege también su vida. Bueno, esperemos que este verano sea tranquilo en materia de incendios. Sabemos que ustedes están trabajando durante todo el año. Ha habido una serie de medidas también de contención. Hay algunos que son inevitables. Entiendo que ustedes ya en este mes del año empiezan a preocuparse, ¿no? Bueno, ya todo lo que es la activación de los planes de contingencia con respecto a los incendios ya están activados, lógicamente. Ya ha habido reuniones, ya hemos estado con los cabildos, ya sabemos cuánto personal, cuántos medios vamos a disponer, cuántos aviones y helicópteros van a venir del Estado. En fin, todo el dispositivo está creado. Yo creo que hay una sensibilidad especial después de los grandes incendios del año 2023. Hay una especial sensibilidad en Canarias con respecto a los incendios. Las islas y el gobierno pues se preparan y están preparados. Es verdad que la climatología este año ha ayudado mucho más. El año pasado teníamos la prealerta por incendios desde el mes de marzo. Este año ha estado lloviendo, bueno, en todas las zonas de las islas occidentales. Ha seguido lloviendo, ha habido humedad y bueno, eso quieras que no, ayuda. Pero bueno, las olas de calor van a llegar y tendremos que estar muy preparados, y es cierto que el peligro está ahí y tenemos que estar muy pendientes, y sobre todo que la gente siga con esa colaboración que ha venido teniendo hasta ahora, donde bueno, al mínimo conato que se veía o al mínimo columna de humo llamaban a 112, enseguida se ponían en marcha, y eso nos ha permitido con esas campañas de prevención pues el que no se desaten grandes incendios. Pero bueno, todos sabemos que esto es una especie de lotería, que por una cuestión de mala suerte se te genera un gran incendio, y entonces bueno, hay que tomar las medidas que ya hemos tomado y que en fin, vamos a ver qué verano tenemos por delante. Bueno, pues sí, efectivamente, en materia de incendios, los incendios se apagan, podríamos decir, como realiza una campaña en invierno, pero por las labores preventivas que está explicando el consejero. Por cierto, ahora que estábamos comentando pues ese censo con el que cuenta la consejería para que en caso, ojalá no sea así, pero en caso de que haya un incendio, saber cuánto personal, cuántos recursos, etcétera. Ayer una buena noticia, saben que el helicóptero medicalizado que estaba disponible para Fuerteventura quedó desierto. Se argumentó que las guerras que se están dando en el mundo, los diferentes conflictos, hacían que hubiera menos helicópteros, así como hay menos empresas de construcción porque se están dedicando a otras cuestiones, pues por ejemplo para arreglar calles, para materia de infraestructuras deportivas, para aquellas obras que están quedando desiertas por parte de la administración porque las empresas de construcción tampoco cuentan con más mano de obra para poder acometer ese servicio. En fin, en todo esto se ha puesto otra vez por parte del Gobierno de Canarias la licitación. Hablamos de un tercer helicóptero que va a tener base en Fuerteventura. Sí, yo creo que es un gran avance el que tengamos a disposición un helicóptero que va a posibilitar que los traslados se hagan directamente desde Fuerteventura. Se ha venido trabajando por parte de todos, desde los parlamentarios, desde el propio gobierno, trabajando para poder tener ese recurso más que nos permita dar esa facilidad a nuestros ciudadanos y a nuestros enfermos, ¿no? Y que en un momento determinado el helicóptero pueda de una forma inmediata acudir al centro hospitalario y salir para el centro de referencia en Gran Canaria, ¿no? Yo creo que es un paso más de las medidas que en materia de sanidad se están dando y que desde luego nos va a ayudar a salvar vidas,
que al final esa inmediatez nos permite, pues en la mitad del tiempo, ponerte en los hospitales de referencia. Bueno, pues ojalá sea así, ese helicóptero que se va a sumar a la red con la que cuenta el archipiélago para el servicio de urgencias canario por una licitación de 39 millones de euros. Ojalá sea así y ojalá sirva pues para salvar muchas de esas vidas que a veces, como se está apuntando en esta mesa de forma irresponsable, nos la estamos jugando por la foto y por el selfie. Vaya enfermedad que tenemos en esta era también con todo esto. Señor Miranda, muchas gracias por el tiempo de radio y por la información y por ser siempre transparente con respecto a lo que se está haciendo en su consejería. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros hoy tenemos una cita, tenemos varias, ¿eh? Nosotros continuamos esta semana con nuestro compromiso de visibilidad en Cada Día un Museo. Hemos estado el lunes en la casa del doctor Mena, absolutamente fantástica experiencia que les recomendamos. Hemos estado ayer también en la casa de las Simonas, ese homenaje esencial para conocer las batallas del Cuchillete y de Tamasite, y hoy nos vamos a desplazar hasta el Museo de las Salinas del Carmen, que como saben, junto al Museo del Queso, son los dos únicos museos que sí cobran entrada, puesto que están siendo gestionadas por Proasur, una empresa una licitación que se obtuvo hace ya un par de legislaturas y que también ha profesionalizado estos dos centros. Vamos a hablar con los salineros, con las personas que trabajan en este centro y con el proceso de modernización que ha impulsado también esta empresa. Pero hoy también, a partir de las 8 de la tarde, el stand de Saborea Puerto del Rosario, ya saben que es esa ventana a la promoción de los quesos, el gofio, el vino, todo lo que se está produciendo en el municipio capitalino, se traslada a Los Estancos. En unos minutos hablamos con el concejal de sector primario, David de León, para conocer todos los detalles.